Buenas noches. Vamos a empezar con la última sesión del diplomado. Vamos a trabajar en dos partes así rápidas. Primero vamos a hablar un poquito sobre el perfil logístico de Bolivia, saber algún tipo de información estadística que tenemos en Bolivia y después vamos a trabajar en formato presentación, pero con algunos ejercicios que van a ser útiles para el trabajo final que tenemos. Bueno, el trabajo final también es un tipo de cuestionario con ejercicios que nos va a ayudar a practicar básicamente lo que hemos estado aprendiendo en esta segunda unidad. Eh, para eso les voy a pedir que puedan tener claro, la calculadora del celular, una hojita y un lapicero, un lápiz para que vayamos trabajando en el cálculo. Obviamente va a ser interesante e importante que todos podamos participar. O empezamos con lo que es el perfil logístico de Bolivia. Bueno, como siempre, la información general, ¿no es cierto? O sea, el país es Bolivia, tiene una población de 12 millones de habitantes, una superficie de 1.098.581 kilómetros cuadrados. Es básicamente esos dos elementos de la información son fundamentales al momento de definir las políticas y estrategias vinculadas con lo que es, por un lado, la distribución física internacional y la distribución de red de caminos, red ferroviaria en la superficie que tenemos en el país y obviamente la población, por un lado, por el lado desde el punto de vista de la demanda, básicamente, incluida la demanda por consumo interno y la demanda por importación. En la primera diapositiva vamos a hablar un poco sobre los indicadores logísticos de Bolivia. Eh, He preferido empezar una vez con esta información, puesto que a partir de esto vamos a ir viendo cómo se va configurando nuestro comercio internacional y cómo vamos configurando básicamente nuestras exportaciones por modos y vías de salida que tenemos en el país. Tenemos algunas preguntas que las voy a colgar en estos días. Estoy esperando que me habiliten modificar eh, en la plataforma la unidad 2. Tenemos algunas preguntas que son de criterio, algunas de ellas vinculadas con el perfil logístico de Bolivia. Tenemos, bueno, algunos indicadores, ¿no? Son los criterios de calificación básicamente del Banco Mundial que nos permite medir el perfil logístico de cada país. Es una medición que sale cada inicio de año y nos muestra la posición que tiene cada país en el contexto internacional, ¿no? Utiliza básicamente seis criterios de calificación. El primero está vinculado con la capacidad de las aduanas nacionales, la segunda con la calidad de la infraestructura, el tercero con los tiempos relacionados y procesos de los envíos internacionales, la logística y puntualidad. La logística es un tema que hemos estado viendo durante esta segunda parte del curso, que como hemos mencionado es fundamental el tema logístico y los costos logísticos para ser competitivos en el mercado internacional, ¿no? Y finalmente el seguimiento y la localización que está vinculado con todo el proceso que hacemos del seguimiento ya sea de trámites, ya sea del mismo proceso de distribución física internacional. Pues, en cada uno de estos indicadores van confluyendo una serie de subindicadores, bueno, que son trabajados por expertos en la materia. En el caso de Bolivia, el índice de desempeño logístico, ¿no? El general, como hemos dicho, está vinculado con la competitividad y la calidad de los servicios logísticos. Ellos toman un ranking de 1 a 5, ¿no? 1 es calificación baja, 5 calificación alta y tienen una medición para 139 países. He tratado de hacer una comparación de nuestros indicadores con dos mercados cercanos que tienen puerto, que son Chile y Perú,
y Paraguay, que tiene la misma condición que nosotros, un país sin litoral. Como ustedes ven en el ranking global, en el LPI global o el desempeño logístico global, Bolivia tiene una puntuación de 2.4, ¿no? O sea, que es muy baja en comparación a Chile y Perú, que tienen una puntuación de 3, e incluso Paraguay, que tiene una puntuación de 2.7. Estamos ubicados en el puesto 115 de 139 países, o sea, estamos casi al margen o al extremo inferior eh, en comparación con el ranking global. Respecto a la calidad y capacidad de las aduanas, también tenemos una puntuación baja de 2.1 y ubicamos una posición de 120 países, o sea, en el lugar 120 de 139. Y otra vez, digamos, el competidor más cercano, en este caso Paraguay, que tiene casi las mismas características que nosotros, es un país más pequeño en condiciones de superficie y en condiciones de habitantes, está por encima de nosotros. ¿Eso qué significa? Que más allá, digamos, de los accesos que podamos tener tanto Bolivia como Paraguay al mercado internacional, Paraguay se caracteriza por estar en mejores condiciones o en mejor capacidad aduanera para administrar todo lo que está vinculado con el comercio internacional. Y si ven, es casi muy cercano a Perú, ¿no? Y Perú que tiene una capacidad portuaria interesante. El puerto del Callao es uno de los puertos más importantes, incluso mucho más importante que el puerto de Arica, que el puerto de Antofagasta, que son nuestros puertos de salida, ¿no? Entonces, es valorable el trabajo que hace Paraguay en cuanto al indicador de aduanas. En materia de infraestructura, calidad de infraestructura, estamos hablando no solo de infraestructura física, sino también estamos hablando de infraestructura institucional, ¿no es cierto? También estamos en una posición de 2.4, que es la más baja. Y ustedes pueden ver, el tema de infraestructura entre Perú y Paraguay es casi similar. Bueno, en la mayoría de bueno, hasta aquí Chile está más avanzado que todos nosotros, ¿no? Incluso califican un sitial importante juntamente con México, Colombia, Brasil en el contexto global, ¿no? Con todos los 139 países de calificación. En materia de envíos internacionales, igual tenemos una puntuación baja de 2.5. Perú es el que tiene más alto en comparación con los otros países. Y la competencia logística es un tema que nos interesa bastante, refleja nuestra baja capacidad de aprovechamiento de los lugares de salida o de nuestras exportaciones, porque estando sometidos a la mediterraneidad y a la necesidad de recurrir a vías de salida, ya sea terrestres o marítimas de otros países, hace que seamos menos competitivos en materia logística, ¿no? Ustedes saben bastante bien que durante los primeros meses de este año ha habido un bloqueo casi por 2 meses y medio en Desaguadero, que ha tenido un efecto sustancial en la baja de nuestras exportaciones. O sea, este año lamentablemente hemos empezado mal por factores internos, los bloqueos que perjudican demasiado a las exportaciones bolivianas y por factores externos, en este caso Desaguadero. Hicimos un análisis justamente respecto a cuánto representa de pérdida por un día de bloqueo en Desaguadero y es básicamente hasta cerca de 5 millones de dólares. Entonces, a medida que vamos sumando, las pérdidas son mayores y esas pérdidas se reflejan en menores valores de exportación, que es lo que más nos interesa, y por lo tanto nuestra capacidad exportadora disminuye, nuestra capacidad de generación de divisas disminuye nuestra oferta, no capacidad de la oferta exportable, no se puede generar sueldos para pagar a la gente que trabaja en todo el complejo logístico de exportaciones. En materia de puntualidad pasa lo mismo, tenemos una calificación inferior y en tema de seguimiento y localización. Entonces, en líneas generales podemos ver, haciendo una comparación con el resto de los países de América Latina, ocupamos el último lugar. Ahí tiene que saltar a la vista de ustedes y decir, bueno, entonces, ¿qué hacemos?
¿no? O sea, está bien, somos mediterráneos, o sea, en un mediano o largo plazo, o sea, es probable que no tengamos acceso directo al acceso soberano y directo al Océano Pacífico, en este caso, que es el más cercano para nosotros. Pero ahí vienen las dos preguntas, unas dos preguntas, ¿no? O sea, ¿qué opina usted sobre el perfil logístico de Bolivia y qué deberíamos hacer para mejorar estos niveles muy bajos del ranking, ¿no? Hay muchas cosas que hacer. O sea, ustedes ya, entiendo que la mayoría de ustedes o todos están en la última fase de la maestría, que con esto culminan, entonces ya están plenamente capacitados para poder identificar factores aduaneros, factores institucionales, factores estructurales, factores coyunturales, eh, y las ventajas y desventajas de tener acuerdos comerciales en materia de facilitación del comercio, en materia de transporte, en materia arancelaria y todo lo demás. Pues creo que esos elementos nos van a ayudar a tener un mayor y mejor criterio de la posición de nuestro país en materia de competitividad y calidad de los servicios logísticos. ¿Cuáles son nuestros principales corredores de exportación? O sea, como estamos ubicados en el centro, eh, tenemos alternativas para salir al Océano Pacífico y al Océano Atlántico. Entonces, este es un mapita que ha sido trabajado por la ABC, que es muy común en varios ensayos o varias investigaciones, y donde cataloga nuestros corredores en cinco categorías, ¿no? Una es el corredor este-oeste, que está pintado con celeste, que básicamente vincula a Bolivia con Brasil y Chile. En el caso de Chile, nuestros puertos principales de exportación son Arica e Iquique, y obviamente por el lado de Brasil, ¿no es cierto?, tenemos la conexión a la hidrovía Paraguay-Paraná. Ahora, esta hidrovía es fundamental, es importante porque tenemos puertos locales, ¿no es cierto?, acá, para conectarnos por el canal Tamengo por todo lo que es la hidrovía Paraguay-Paraná y para salir a puertos de ultramar. Obviamente hay algunos aspectos de infraestructura logística que trabaja, porque bueno, ahí solamente, como ustedes saben y han debido revisar y ver, ahí solamente trabajamos en cuestión de barcazas, ¿no? O sea, las barcazas, como hemos hablado en la clase anterior, o sea, son simplemente una especie de acoples, ¿no es cierto?, que se acoplan a una especie de barco pequeño para moverse, y porque no tienen movimiento propio. No podemos recibir barcos grandes. No sé si se acuerdan, vimos la anterior clase un barco que tenía una enorme cantidad de contenedores por la profundidad que tienen, ¿no? O sea, entonces hay mucho que trabajar, y eso significa una inversión público-privada. Y en esa línea necesitamos que el sector privado tenga que ser parte de la alianza estratégica con el sector público. Normalmente el sector privado está acostumbrado a pedir, y también hay algunas deficiencias del sector público, o sea, no vamos a justificar algún tipo de accionar que afecte negativamente a las exportaciones. El segundo corredor es el corredor norte-sur, que básicamente vincula a Bolivia con Paraguay, ¿no? O sea, estamos hablando con la frontera con Paraguay, que hay un puesto de control mariscal Estigarribia en Paraguay, que es una zona interesante para hacer un análisis en materia comercial, la confluencia entre Bolivia y Paraguay en materia comercial. Sin embargo, hay que seguir trabajando para fortalecer ese tipo de corredor. El tercer tipo de corredor es el oeste-norte, que vincula a Bolivia también con Brasil y con Perú. No, nuestros principales puertos son, en el caso de Perú, es básicamente Matarani e Hilo, y nos conecta otra vez con la hidrovía Paraguay-Paraná. El cuarto corredor es el de oeste-sur, que vincula a Bolivia con Perú, Chile y Argentina. Si ustedes ven, básicamente, y en gran parte de estas vinculaciones están Chile y Perú. Entonces, hay que tomar en cuenta que esas vinculaciones deberían coadyuvar para mejorar nuestra capacidad competitiva en el mercado internacional. O sea, debería coadyuvar porque deberíamos mejorar nuestra capacidad negociadora con estos países en la medida de tener
una mayor facilitación para acceder a los puertos o para acceder a las vías terrestres de salida, ¿no? Un pequeño bloqueo que hay en Desaguadero ya genera una aglomeración de camiones, o sea, en promedio estamos hablando de una movilización de camiones por día entre 500 a 600 unidades de transporte. O sea, no estamos hablando de transporte de pasajeros, sino de transporte de carga. Entonces, se puede imaginar la magnitud que tiene esa frontera, porque también por ahí sacamos una gran parte de nuestra oferta exportable oleaginosa que también va al Perú. O sea, el Perú en este último tiempo se ha convertido en uno de nuestros principales mercados, luego de Colombia, incluso desplazando a Ecuador en las exportaciones de oleaginosas, ¿no? Estamos hablando de soya y derivados, girasol y derivados y de las mezclas entre soya y girasol, que son básicamente los aceites. Y finalmente tenemos el corredor central-sur que vincula a Bolivia también a Chile y Paraguay, y los principales puertos son Arica y Iquique. O sea, ¿cuál es la finalidad de mostrar este mapa? La finalidad de mostrar este mapa es básicamente para decir, bueno, tenemos varias vías de conexión, tenemos vía terrestre, tenemos vía férrea, tenemos eh, incluso fluvial, ¿no es cierto?, que nos permite salir al, a la hidrovía Paraguay-Paraná. Sin embargo, hay que ir mejorando otras condiciones, condiciones infraestructurales, el tema del asfaltado de carreteras, eh, y otros elementos que nos van a permitir ser más competitivos en los mercados internacionales. Entonces, teniendo en mente esta información, ahora vamos a hablar un poco sobre cómo está estructurado nuestro comercio internacional, ¿no es cierto? Y cuáles son las vías de estos corredores, cuáles son las vías que más utilizamos para salir, ya sea a frontera o a países de ultramar. ¿Cómo ha estado nuestro comercio en 2022? Como hemos ido hablando y ustedes saben bastante bien que el 2022 ha sido el año de mayor valor exportado en la historia del comercio exterior boliviano. Hemos alcanzado 13.671 millones de dólares en condiciones adversas, condiciones de conflictos internacionales, condiciones de precio bajo de las materias primas, ¿no es cierto? Condiciones de la pandemia, las secuelas de la pandemia del COVID-19. No obstante, hemos superado el valor alcanzado en 2014, cuando en esa época estábamos en una bonanza económica, ¿no es cierto? No había contracción económica, no había movimientos de tipo de cambio, los precios internacionales del petróleo estaban arriba de los $100, lo que permitía mejorar nuestros ingresos por concepto de venta de gas. La única diferencia con 2014 es que la brecha entre exportaciones e importaciones, que es básicamente la balanza o el déficit comercial o superávit comercial en este caso, ha sido muy estrecho en 2022 debido al incremento sustancial desde el 2020 de importaciones de gasolina y diésel. Ustedes saben que el gobierno está trabajando justamente en implementar plantas, ¿no es cierto?, donde se trabaje en unas mezclas con aceites vegetales, básicamente el aceite de palma, entonces que eso va a permitir disminuir las importaciones de combustibles. Ustedes escuchan a los analistas, a los expertos en la televisión y dicen, estamos subiendo las importaciones, cuesta mucho las importaciones, pero no se olviden que también estamos subvencionando el consumo de diésel y la gasolina. Es una de las ventajas que nadie quiere reconocer, que si bien han subido estas importaciones, ¿no es cierto?, la subvención que se está generando, especialmente al sector agropecuario de Santa Cruz, que con cerca del 50% del volumen total del combustible utilizado. Entonces, imagínense si se levanta la subvención, estaríamos generando un conflicto, un descalabro económico total. ¿Cómo está compuesto nuestro comercio exterior? En el gráfico de la izquierda, la composición de las exportaciones, básicamente el 51% de nuestras exportaciones en 2022 han sido manufacturas.
Dentro del grupo de las manufacturas están catalogados obviamente el oro en las barras de oro y los productos del complejo oleaginoso. Haciendo otra categorización que nosotros la tenemos como de propiedad del viceministerio, dividimos las manufacturas en agropecuario. Agropecuario no solo esta agricultura primaria, sino agropecuario primario y con valor agregado, utilizando los productos descritos en el anexo 1 del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, que son del capítulo 1 al 24. Ustedes ya manejan bastante bien nomenclatura arancelaria, no hay necesidad de explicar eso. Y algunos productos del capítulo 51, que son básicamente el algodón y otros productos. Entonces se hace una selección de ese tipo de productos y nos demuestra una división un poco más real que esta, que es la tradicional. Nos podemos ver que las manufacturas en 2022 han sido muy superiores a las exportaciones de hidrocarburos y de minerales. Pero obviamente las exportaciones de hidrocarburos han ido bajando, ¿no es cierto?, por el tema de la exploración. Sin embargo, hay que resaltar que el sector manufacturero está reemplazando a las exportaciones de hidrocarburos y minerales. Y en algún momento escuchaba, no sé si escucharon hablar algunos expertos de que dentro de la clasificación como agroindustrial, es ese sector, es el que está por encima incluso de los hidrocarburos. Entonces, hay que cambiar la óptica, hay que modificar la mirada y fortalecer al sector agroindustrial. El sector agroindustrial es fundamental para la exportación, para la seguridad alimentaria global, pero también para la seguridad alimentaria nacional. Es por eso que en algunos productos los exportadores tienen que tramitar, ¿no es cierto?, algunos certificados de abastecimiento de comercio interno, como es la soya, el azúcar, los aceites, la carne. O sea, no es porque es un capricho del gobierno cerrar las exportaciones, sino que más bien el objetivo de la política es primero el mercado interno, ¿no es cierto? Y después el excedente volcar al mercado internacional. Muchos países han copiado esa política. Eh, Argentina puso la misma medida para las exportaciones de carne y que tiene resultados fundamentales, por lo menos desde la primera vez. Bueno, tuve la oportunidad de trabajar en los primeros decretos de prohibición de exportaciones enmarcados en la normativa internacional, básicamente en el marco de la Organización Mundial del Comercio, donde se restringió la salida del arroz y del azúcar. O sea, en esa época estamos hablando que el precio del azúcar era tan elevado en el mercado internacional que había un desabastecimiento nacional. Entonces, es parte de los elementos de la política modificar ese tipo de comportamiento. Realmente en estas 2 o 3 diapositivas voy a hablar un poco también de gestión política, ¿no es cierto? Porque no podemos hablar del comercio exterior solamente como números. No podemos decir manufactura 51, minerales 22, hidrocarburos 22, venga el siguiente, no, sino que tenemos que marcar el contexto y tenemos que apropiarnos obviamente de cómo está funcionando el comercio exterior en nuestro país. En términos de importaciones, podemos ver que la mayor parte o el 33% de nuestras importaciones son combustibles y lubricantes. ¿No? O sea, ahí viene la queja y dice, pero estamos importando mucho combustible. Ojo, no es malo que en algún momento del tiempo las importaciones sean superiores a las exportaciones. O sea, no es malo de por sí un déficit comercial. Hasta agosto de este año hemos tenido recurrentes déficits comerciales mensuales. Si bien estamos hablando de que los combustibles y lubricantes han tenido un efecto sustancial en ese déficit comercial, también tenemos que ver la importación de suministros industriales, de bienes de capital y equipos de transporte, ¿no es cierto?, que son necesarios y fundamentales para la industria nacional. Entonces, el hecho de que existe un aumento en la importación de suministros industriales o bienes de capital no es malo, sino que más bien eso nos ha ayudado o nos ha ayudado en el 2022 a dinamizar la economía, a reconstruir la economía y mejorar el comportamiento de nuestras exportaciones.
Entonces, en algún momento ustedes ven el análisis o escuchan un análisis de lo que es la balanza comercial de Bolivia y ven un déficit comercial, no solamente se concentran en los números de exportación e importación, sino tienen que ver un poco más con profundidad y ver cuáles son los componentes que hacen que exista ese déficit comercial. Entonces, este es un gráfico que es de propiedad del Viceministerio de Comercio Exterior. Cualquiera lo puede publicar o difundir, respetando obviamente la autoría. ¿Qué hicimos en la oficina? Dijimos, a ver, hagamos una evolución del comportamiento de nuestras exportaciones. Como hemos visto desde antes del 2014, nuestra matriz de exportaciones estaba básicamente dirigida por las exportaciones de hidrocarburos, básicamente por las exportaciones de gas natural. Donde vemos el 2014, por ejemplo, 6.000 millones básicamente de exportaciones de hidrocarburos y nuestras exportaciones 3.000 millones de manufacturas. Entonces, ustedes van a ver que a partir de 2016 ha habido un cambio sustancial en la matriz de las exportaciones de Bolivia y que básicamente desde 2020 ha habido un despegue fundamental de las manufacturas. Evidentemente, han tenido que crecer por las exportaciones del oro, por las exportaciones del complejo oleaginoso, pero en la suma total, cuando ustedes revisen los datos estadísticos del INE ya a nivel de partida arancelaria o subpartida arancelaria, van a ver cómo hemos ido creciendo en, por ejemplo, en manufacturas de madera, en manufacturas de cuero, en algún tipo de textil que hemos ido incrementando nuestras exportaciones, joyería, ¿no? Que si bien la joyería, por ejemplo, ha bajado sustancialmente desde que Bolivia dejó de ser parte de la ATPDA, pero de igual manera sigue creciendo esas exportaciones. Entonces, a 2022, y eso hay que fijar, ¿no es cierto? Ha habido un cambio de la matriz de las exportaciones. Ya no hablamos de gas ni de minerales, porque en el 2022 casi el gas y los minerales han tenido el mismo valor que ha sido inferior al valor de las exportaciones de nuestras manufacturas. Entonces hay que pensar a partir de ahora que no podemos cambiar esta matriz, ¿no es cierto? Y que tenemos que ir consolidando. Obviamente, aquí están empujando las exportaciones de oro, aquí está empujando las exportaciones de oleaginosas, pero ese empuje no podemos dejar de lado porque tenemos que fortalecer ese empuje con nuestras exportaciones de manufacturas de cuero, de textiles, de calzados, básicamente que es nuestra especialidad y las manufacturas de madera. Pero es básicamente lo que refleja nuestro comercio exterior, ¿no? O sea, aparentemente parece que tuviera otra connotación, pero vamos a ir viendo que tenemos un perfil competitivo reducido, tenemos un perfil competitivo mínimo. Nuestras exportaciones son mínimas respecto a las exportaciones de otros países, como les decía, en Chile solo las exportaciones de cobre están por encima de los 40.000 millones de dólares. Pero sin embargo, en nuestra comparación interna vamos creciendo. Ahora, ¿de qué depende el crecimiento de nuestras exportaciones? Como hemos dicho, depende de los aspectos logísticos, depende del transporte, depende de nuestras vías de salida, depende de un mejor aprovechamiento de los acuerdos comerciales, pero depende también y en gran medida de nuestra capacidad productiva, de nuestra oferta exportable. Es mínima nuestra oferta exportable como país. Estamos concentrados en 10 o 15 productos que en realidad, si bien se catalogan como no tradicionales, pero ya son tradicionales. La soya, la quinoa, la chía, la carne de res, el sésamo, la nuez de Brasil, los despojos comestibles, son un grupo de productos. Más allá, la oferta exportable es reducida. Entonces creo que también hay que trabajar desde el sector productivo, desde el sector empresarial, como les dice conjuntamente el gobierno, para primero mejorar nuestra capacidad de oferta exportable y segundo,
para ser más competitivos en los mercados internacionales, pese a las dificultades que tenemos. O sea, no podemos resignarnos a nuestra condición, sino que más bien debemos aprovechar los aspectos negativos de esa condición para salir adelante. La excusa obviamente es decir, bueno, hay bloqueo, que el gobierno no hace nada, que tal y tal cosa, pero si vamos un poquito más adentro y tal vez muchos de ustedes son empresarios o están queriendo emprender, tenemos que producir para el mercado internacional. Esta mañana tuvimos una reunión con los exportadores del sector banano para ver la posibilidad de reabrir el mercado chileno para las exportaciones de banano. Ya abrieron, por suerte, porque los servicios sanitarios de ambos países llegaron a un acuerdo de que en un plazo de 3 años se va a trabajar en la inspección para ver si todas las plagas y enfermedades, básicamente plagas, como es el caso de la cochinilla, eh, tengan que ser erradicados para exportar. Entonces, ¿qué dicen los exportadores? Dicen, ah, no, es muy exigente el control en Chile, así que no preferimos no llevar. Entonces, ahí nos demuestra un poco que hace falta esa capacidad exportadora y porque uno de ellos mismos decía, pero nosotros debemos mejorar la calidad de nuestro producto, tenemos que hacer la limpieza de nuestro producto para que no haya residuos de cochinilla y llevar el producto al mercado en las mejores condiciones de calidad. ¿De qué sirve que el gobierno pueda negociar apertura comercial, pueda hacer promoción comercial, si la oferta exportable no se acomoda a las necesidades del mercado? Son esos elementos que ustedes también tienen que considerar al momento de realizar su proceso de exportación. Entonces necesitamos también agresividad empresarial, ¿no? Es fácil decir, ah, el enclaustramiento nos quita 4 o 2,3%, aumenta el costo. eh, Entiendo que hay un estudio de Aladi de hace años relacionado con ese tema, pero está bien. O sea, esa es la condición, ese es nuestro punto de partida. Pero cuando vemos nuestra competitividad en el ranking, estamos inferiores a Paraguay y el conjunto del indicador es público-privado. Entonces, son esos elementos que hay que considerar al momento de ver el comportamiento de nuestras exportaciones. ¿Cuáles son nuestras principales vías de salida, ¿no? La aérea, obviamente, con los 3 aeropuertos principales. Eh, por orden de importancia, tenemos Tambo Quemado, Arica. Bueno, esta es por orden de salida de datos del INE. Tenemos Uyuni, Antofagasta, Baroa, como hemos dicho, que básicamente permiten nuestras exportaciones de minerales, ¿no? También tenemos Yacuiba, Pocitos argentino, también es importante. Sin embargo, Puerto Suárez, ¿no? Puerto Suárez uno de los más importantes que tenemos, ya sea en frontera y ya sea para salir por la hidrovía Paraguay-Paraná. ¿Cómo han sido nuestras exportaciones por vía de salida el 2022? Aquí en el gráfico podemos ver que la principal vía de salida ha sido la vía aérea. ¿Qué exportamos por vía aérea? Básicamente exportamos oro, ¿no? Uh, a la India, a Emiratos Árabes, a la China, que son los principales mercados para exportar oro, pero no oro en bruto, sino oro en barras, que es una de nuestras principales fuentes de ingreso de divisas por exportación, que representa el 24%. Luego tenemos las exportaciones por Puerto Suárez, Corumbá, que es básicamente el gas que sale a Brasil por ductos. Tambo Quemado, Arica es otra de las vías fundamentales que tiene el 16%. Y estamos hablando que Desaguadero está ocupando el quinto lugar, ¿no? Ahora, si bien por Desaguadero sale una menor cantidad en valor, pero es el principal puerto de salida de nuestras exportaciones no tradicionales. Hay que tener muy en cuenta, ¿no? ese análisis. En términos de volumen, la carga marítima total ha sido de 6,9 millones de toneladas. Por los puertos del Océano Pacífico han salido el 72%, de las cuales, o 5 millones, de los cuales el 60
son exportaciones y el 40% importación, ¿no? Los puertos chilenos han sido los principales, básicamente, o 4 millones de toneladas métricas. Arica ha concentrado el 39%. Antofagasta, cuando vean ustedes un mapa de los principales puertos por donde sale la mercancía boliviana, solamente van a encontrar Antofagasta en la mayoría de los mapas, pero ese dato es engañoso, ¿no? Es más, Antofagasta es ya más pequeño que Mejillones, ¿no? El mismo puerto de Mejillones como tal, Mejillones S.A., es uno de los puertos fundamentales, como les decía en algún momento, para las exportaciones de minerales de la minera San Cristóbal. Incluso ellos han hecho una inversión conjuntamente la empresa que administra el puerto de Mejillones para que tengan un espacio de almacenamiento de minerales con la última tecnología y que permita almacenar y exportar los concentrados de minerales que son básicamente de plata y de zinc con los mejores y mayores estándares medioambientales. Por puertos peruanos es 1 millón, es todavía poco. Tenemos opciones con Hilo, ¿no es cierto? Tenemos Matarani, pero ahí también debemos ver dónde escogen o qué escogen nuestros exportadores, ¿no? Arica, en fin, saturado, conflictuado, pero seguimos utilizando el mismo puerto para nuestras exportaciones. O sea, se dice que hay que explorar nuevas alternativas, hay que explorar los puertos peruanos que están ahí, pero ahí necesitamos que exista un trabajo público-privado para poder aprovechar esas ventajas y probablemente prescindir en algún momento de los puertos chilenos. Es más, en un análisis que se realizó, eh, incluso sería muy factible dejar de lado Arica y aprovechar las exportaciones por Mejillones, ¿no? Porque ahí puede salir por tren y puede salir por carretera. A los puertos del Océano Atlántico, básicamente salió 1.9 millones de toneladas y los tres puertos principales que tenemos, ¿no? Ahí sale la urea, ahí sale la soya en grano, aceite de soya, harina de soya, que son los principales productos, ¿no? Y en el cuadrito que tenemos es un cuadrito que trabajamos en algún momento a petición de una repartición de Cancillería, podemos ver los productos que salen por ahí, ¿no? Y por ahí sale el hierro, que es uno de los productos importantes que tenemos en el marco de las empresas estatales en nuestro país. Y tenemos nuestras principales vías de salida, ¿no? La principal vía de salida, como les decía, Puerto Suárez, Corumbá, eh, tiene tres aduanas, ¿no? Puerto Suárez frontera como tal, puesto de control El Faro, que está vinculado con el canal Tamengo y el puerto Jennifer. ¿Cuáles son los principales mercados de destino? Por Puerto Suárez, obviamente Brasil, nuestras exportaciones en ductos a Brasil de gas. Por El Faro hay un cierto grupo de países a los que van nuestras exportaciones. Argentina, en Argentina estamos hablando básicamente, el grano de soya ha repuntado mucho en Argentina por la sequía que hay en ese país, ¿no? Entonces saben que aparte de la crisis económica que está atravesando Argentina, también hay una crisis de sequía, lo que ha permitido que uno de sus productos estrella, como es la soya, no haya cubierto las expectativas para el mercado internacional. Tenemos Colombia, Ecuador, básicamente esos países, ¿no? Y por el puerto Jennifer tenemos Argentina, Chile, Colombia, Ecuador. Ahora, no es que solo concentramos en cada uno de estos un país y un producto determinado. Hay diversificación, ¿no? Por ejemplo, esta mañana nos decía, queremos exportar a Santiago de Chile. Lo primero que te viene a tu cabeza es vas a exportar por Arica. Pero dicen, no, dice, por Arica exportamos en camiones normales, estoy hablando del banano, camiones normales, mientras que Argentina llevamos en contenedores refrigerados, en camiones refrigerados, y queremos llevar por Mendoza para entrar a Santiago. Parece ilógico desde la perspectiva logística, pero desde la perspectiva de la calidad del producto
y desde la perspectiva de que incluso estos contenedores refrigerados puedan volver con carga de otros países, permite que se pueda aprovechar de mejor manera. Entonces, a veces no a veces, generalmente y siempre es bueno escuchar al sector exportador porque ellos conocen de primera mano todo lo que está pasando en el mercado internacional. Entonces decíamos en Puerto Sares gas natural, en el Faro soya derivados, urea, minerales y sus concentrados, y por el puerto Jennifer soya y derivados y urea granulada. ¿Cuál es la importancia de este puerto en 2022? En 2022 este puerto ha representado el 42% del volumen. Estamos hablando de 6 millones de toneladas. Allí gran parte de este volumen exportado es el gas, ¿no? El 75%, como decíamos, es la exportación a través de ductos, el 25% fluvial y el 1% férreo. El otro puerto en importancia en términos de volumen es Yacuiba, Pocitos, Argentina, ¿no? Con una única aduana de salida, que es la frontera de Yacuiba, y los principales mercados de destino son Argentina, Colombia y Uruguay. Entonces ya podemos ver que cuando hablamos de Argentina, Colombia, básicamente hablamos de soya, hablamos de banano, eh, el alcohol etílico, los palmitos. Tenemos una empresa estatal, Insumos Bolivia, que está exportando muy bien los palmitos preparados. A la Argentina sale el gas natural, las bananas frescas es nuestro principal mercado, como decíamos hace rato, los palmitos y la urea, ¿no? En Colombia, básicamente la comunidad andina, o sea, Colombia, Perú y Ecuador, más del 60 o 70% es soya y derivados, ¿no? Cuando ustedes hablen de comunidad andina, van a pensar inmediatamente en lo que es la soya y derivados. A Uruguay sale un poco de banano, salen maderas, eh, salen esas maderas aglomeradas también, que si bien importamos de Ecuador, China y Brasil, ya existe en Bolivia esa capacidad, entonces es interesante pensar en el mercado internacional. En cuanto a importancia, representó el 2022 el 22% del volumen total exportado. Seguimos con importancia de los ductos por el gas, el 55%. Entonces, Brasil y Argentina, nuestros únicos mercados para la exportación de gas por ducto. Por carretera el 9% y ferroviario el 6%. El tercero en importancia es desaguadero, principalmente para nuestras exportaciones no tradicionales. Es la única frontera que tenemos ahí, la frontera de desaguadero, y los principales mercados de destino, Perú, Ecuador, Colombia, también sale a China, también a Corea del Sur. Obviamente eso no significa que el camión cargado se vaya hasta ahí, sino que nos lleva también a los puertos para poder realizar las exportaciones. Y como vemos, son derivados de soya, tenemos minerales de zinc y plata y sus concentrados, que son parte de la concentración de nuestras exportaciones. En 2022 representó el 14% en importancia y, y el principal medio de transporte hasta ahí es el carretera. Y ya para finalizar esta parte de la presentación tenemos la vía Tambo Quemado Arica, ¿no? La única frontera es Tambo Quemado. Esta es la vía por donde sale más, salen nuestras exportaciones a una mayor cantidad de países, ¿no? Aquí abajo tenemos que salen 96 destinos. Entonces, es una de las vías principales en cuanto a diversificación de mercados de destino. Representa el 9% del total y su principal medio de transporte es carretera. Ahora, gran parte de estas fronteras, bueno, estamos hablando frontera de salida, ¿no? Pero en términos de medios de transporte, exceptuando los ductos, gran parte de estas vías de salida tienen un modo de salida multimodal, ¿no? Ya hay una combinación entre carretero y fluvial, férreo y fluvial, entonces, que es básicamente esos, que son básicamente esos dos tipos de combinaciones. Entonces, ya cerrando esta parte de lo que es el tema logístico, ya en general,
¿no? Podemos decir de que Bolivia tiene esas deficiencias y esas limitaciones por ser un país mediterráneo, pero eso no es un justificativo para seguir manteniendo nuestros niveles bajos de exportación en términos de valor y volumen. Hay muchos factores en los que debemos trabajar, mejorar nuestros indicadores de competitividad internacional y para eso necesitamos un trabajo conjunto entre el sector público y privado. Y eso va a ayudar bastante a que Bolivia tenga un mejor posicionamiento en el comercio internacional. Para finalizar esta parte, entonces tenemos el marco normativo que es la base para todo lo que es la distribución física internacional y la logística internacional en general. Aquí tengo algunos de los más importantes. Ustedes van a tomarse el tiempo necesario después, en caso de interesarles, de que tengan interés de profundizar esto. Entonces, pueden ir revisando de uno en uno estos convenios. A nivel multilateral tenemos el Convenio de Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal Internacional de Mercancías, ¿no? Es un convenio internacional el cual tiene la capacidad de tener cierto grado de ¿cómo podemos decir? Los países tienen la obligación de cumplir, que son parte de estos convenios, tienen la obligación de cumplir lo establecido en estos convenios, ¿no? Cuando un país firma un convenio, un acuerdo internacional, eh, tiene obligaciones y responsabilidades, ¿no? Y dentro de las obligaciones está cumplir con todo lo establecido, ¿no? No puede ser un país miembro de un convenio internacional y, y no cumplir. Entonces, eso genera incertidumbre. Por lo tanto, cuando un país firma un convenio determinado, realiza un cierto grado de cesión de su soberanía en temas y en aspectos particulares. Por ejemplo, en materia comercial, Bolivia siendo parte de la comunidad andina, eh, ustedes saben que la comunidad andina se convierte en un acuerdo de carácter supranacional donde la normativa, tanto primaria o derivada, que son las decisiones y las resoluciones, tienen preeminencia sobre la normativa nacional. O sea, cuando hablamos de la comunidad andina, ninguna norma nacional puede estar por encima de las normas de la comunidad andina, incluso las normas constitucionales. Por eso se ha tenido que trabajar y se tiene que trabajar en un reacomodo de las normas para cumplir con los compromisos asumidos, ya sea a nivel de comercio, o sea, ya sea a nivel de transporte, ya sea a nivel de derechos de propiedad intelectual, ya sea a nivel de sanitario, de reglamentación técnica y demás. Entonces, hay cesión de soberanía, ¿no? No así en el caso de los acuerdos que tenemos en el marco de ALADI, por ejemplo, acuerdos comerciales, ¿no? O sea, los compromisos se enmarcan a los países suscriptores y no conforman un organismo supranacional, ¿no? Sino son acuerdos intergubernamentales donde si bien tienen unos capítulos de solución de controversias, pero cualquier norma que se trabaje, por ejemplo, en el marco de ALADI, un protocolo adicional, tiene que ser internalizado en el ordenamiento jurídico interno de cada país a través de decreto supremo. Mientras que en la comunidad andina sale la resolución o la resolución de la Secretaría General o la decisión de la Comisión de Ministros de Relaciones Exteriores, esas son de cumplimiento obligatorio. O sea, desde que se publica en la Gaceta de la Comunidad Andina, el país tiene la obligación de implementar. No tiene que esperar a que se incorpore al ordenamiento jurídico andino. Es por eso que el acuerdo sobre transporte terrestre de transporte internacional terrestre de ALADI, que ha sido suscrito en el marco del Tratado de Montevideo de 1980, es el marco jurídico para la prestación de servicios, como dice, de transporte terrestre en un grupo de países, o sea, solamente en el grupo de países, ¿no? Entonces, no puede ser obligatorio para un país que no es parte del acuerdo.
Esa es la diferencia y eso tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos de los acuerdos ya multilaterales o supranacionales, como el caso de la comunidad andina. Y aquí tenemos la comunidad andina. Por ejemplo, en transporte terrestre tenemos dos decisiones, la 837 y la 398. Y así sucesivamente, transporte aéreo, la 582 y la 619. Entonces, estas decisiones son obligatorias para los cuatro países de la comunidad andina. En caso de que uno de los países incumpla lo establecido, lo prescrito en estas decisiones, entonces es sujeto a una investigación. O cuando alguna de las normas aplicadas en el marco de la comunidad andina van en contra del ordenamiento jurídico andino, los países nos pueden demandar ante el Tribunal Andino de Justicia, tal el caso de combustibles. Bolivia subvenciona el combustible a los transportistas nacionales y los peruanos han argumentado que en el marco del Acuerdo de Cartagena, en el marco del trato nacional, ¿no es cierto?, incluidas las decisiones de transporte terrestre, por eso que son de cumplimiento obligatorio, Perú, en palabras simples, ganó a Bolivia en el Tribunal Andino de Justicia. Por eso el Tribunal Andino de Justicia dictaminó a Bolivia o que tenga que levantar la subvención o que tenga que aplicar la tarifa diferenciada a los transportistas peruanos. Es un tema que está vigente, aunque la Procuraduría dijo que Bolivia sí iba a cumplir. Eh, esa es esos son los costos, si vale el término también, de los procesos de integración. Entonces, este tipo de decisiones y este tipo de normas, en el caso de la comunidad andina, son trabajadas, administradas y obviamente con el seguimiento correspondiente a través de los comités andinos, ¿no? En la materia tenemos el Comité Andino de Autoridades de Transporte Terrestre, de Infraestructura Vial, de Transporte Acuático y Autoridades Aeronáuticas. Entonces, son estos comités los que se hacen cargo de modificar, de mejorar, de evaluar las normativas que están compuestas por autoridades de los gobiernos nacionales y por expertos nacionales. No olvidemos que Bolivia en este momento está asumiendo la presidencia pro tempore de la comunidad andina, lo que significa que cada uno de estos comités, incluidos los otros comités que se tiene, ¿no es cierto?, es dirigida por un representante boliviano. O sea, cada país cuando asume la presidencia en la comunidad andina es el encargado y el responsable de dirigir estos comités, perdón, en el marco de una agenda. Y en el marco de esa agenda es donde se modifican las decisiones o se crean nuevas decisiones o resoluciones, dependiendo de la categoría de la norma. Normalmente las resoluciones son las que operativizan las decisiones, no siempre, pero en su generalidad. Entonces, eso permite que tenga solidez el sistema de integración. O sea, a nivel multilateral hay cierta cesión de soberanía, pero para su cumplimiento, en algunos casos no son de cumplimiento obligatorio, pero en otros para su cumplimiento tienen que ser incluidos en ordenamiento jurídico interno. Cuando hablamos de ALADI, está vinculado básicamente a los países que son parte integrante del acuerdo que se ha negociado. Y en el marco de la comunidad andina, los cuatro países, si fueran 10, los 10 países tienen la obligación de aplicar la normativa andina por su carácter de supranacional. Y finalmente en Bolivia tenemos la Ley General de Transporte, que necesariamente esta ley tiene que estar en consonancia con la normativa andina. No puede ir y no puede ser contraria a la normativa andina. Es básicamente un pantallazo del marco normativo general, puesto que hemos tratado de dar prioridad en toda la clase, en todo el módulo, a lo que es la logística internacional, la importancia que tiene la logística internacional,
los diferentes términos de comercio internacional, algunos ejercicios de cálculo que para ustedes es muy importante al momento de preparar su mercancía para realizar un proceso de exportación. Esto sería básicamente por esta diapositiva del perfil de Bolivia. Si tienen algún comentario al respecto, sería fundamental escucharles. Desde su óptica, desde su perspectiva o experiencia, ¿cómo ven ustedes la evolución del comercio internacional boliviano y cómo ven las condiciones que tenemos como país para acceder a los mercados internacionales? Hablen con mucha confianza, creo que es fundamental escuchar criterios de ustedes, ¿no? Ana Magne, ¿cuál es tu percepción? Pueden hablar, no hay problema. Creo que es fundamental que cuando uno está en este nivel de formación, el trabajar con un criterio determinado, ¿no? Y ustedes saben bastante bien que los cursos de un diplomado, una maestría, es básicamente para que, sobre la base de la experiencia que tienen para ir profundizando en temáticas de especialidad. Bueno, si no vamos a participar, voy a pedir que podamos alistar, como les decía, acá sí voy a necesitar que participen. Voy a pedir que preparen una hojita, un lápiz y el celular para calcular, porque vamos a intentar eh, hacer algunos ejercicios, pero que acá podamos participar. ¿Se puede ver las diapositivas? No, no sé. ¿No aparece en la pantalla? No. Ahora podemos ver. Y ahora sí. Perfecto. Listo. Vamos a trabajar entonces de manera dinámica. Todos están disponibles para trabajar y nos va a relajar un poco el hacer estos ejercicios. Primero, vamos a utilizar los mismos ejercicios de la clase anterior para hacer un pequeño análisis de los Incoterms 2020. Entonces, tenemos el primero que es el ex-works. ¿Alguien puede explicarnos qué significa en términos de costos, riesgos y de trámites documentales?
Cintia. El Ex-Works es un Incoterm, el cual permite que de acuerdo a costos, bueno, entre el comprador y el vendedor, los riesgos es que el vendedor va a tener los riesgos solo hasta la puerta de su fábrica. Quien asume los riesgos totales a partir de ahí hasta el destino final es el comprador, ¿no? En efecto, los costos igual, ¿no? Quien va a asumir los costos desde la puerta de la fábrica hasta el destino final es el comprador. Entonces, el vendedor o el exportador o el proveedor solo se encarga de dejar la mercancía en la puerta de la fábrica. ¿Qué pasa con los trámites documentales? ¿Quién es responsable de los trámites? El, el exportador o el proveedor remite solo los documentos que son factura comercial, lista de empaque, ¿no? Solo eso. Y el comprador va a ser responsable desde que salga de aduana de partida, tránsito, los transportes internacionales, nacionalización de la mercancía y cualquier otro gasto que conlleve. Muy bien, Cintia. Muy bien, muchas gracias. Tenemos el siguiente, que es el CPT. ¿Alguien nos puede, utilizando el mismo criterio que Cintia, por favor, así, sencillo y bien comprensible, por favor? Solo hay que fijarse en las flechitas y los colores de los documentos. ¿Alguien se anima? Yo podría animarme, Claro, Andrea, gracias. que consiste en que el exportador manda la mercancía hasta cierta parte que el comprador tiene que recoger. Puede ser una modalidad multimodal que puede recoger de mar o férrea. Y en tema de papeles, el exportador está a cargo solamente de emitir facturas comerciales, lista de empaque, y el comprador está a cargo de, o sea, del tramo de recibir la mercancía hasta su destino. ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Hasta dónde asume el riesgo el Eh, exportador? El riesgo del comprador, Del vendedor. el riesgo del comprador, o sea, el comprador es hasta que del vendedor. Del vendedor es hasta que entrega la mercancía en el punto de encuentro. ¿Puedo complementar? Sí, sí, adelante, Eliana. Gracias, Andrea, está bien. Eliana, Bueno, en este caso el riesgo se transmite a partir de la entrega de la mercancía al primer transportista. perfecto, perfecto. Y a partir de ahí corresponde al comprador. Comprado. Ujú. Necesito que alguien pueda aclararme un poquito el tema de los trámites, hasta dónde corresponde del exportador y hasta dónde del importador. Lo que decía Andrea estaba más vinculado con el ex-works, ¿no? No importa, las personas que hablaron pueden volver a hablar, son libres. En este Incoterm, el exportador se hace cargo del trámite hasta frontera. Él se hace cargo de todo el trámite, trámite aduanero, de los trámites internos que tiene que realizar
hasta frontera. Eso hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y como decía Andrea, el costo es hasta el lugar de entrega. El exportador, eh, a ver, ¿qué hace el exportador aquí? El exportador contrata el flete de transporte y cubre el flete de transporte hasta que la mercancía llega al almacén del importador o del comprador, pero no lo descarga. En materia de riesgo, como decía su compañera Eliana también, el riesgo para el vendedor es hasta que sube la mercancía al primer medio de transporte, a diferencia del ex-works que deja la mercancía en la puerta de la fábrica y el comprador se hace cargo de subir al camión. Por eso, como hemos hablado, esto lleva a controversias internacionales y hay abogados especialistas que se encargan de todo este tipo de controversias porque cuando surgen accidentes. En caso del CPT, por ejemplo, si existe un accidente al momento de cargar la mercancía al camión, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Del comprador o del vendedor? Del vendedor. Perfecto, del vendedor. Entonces, ahí no hay dónde perderse. El siguiente, tenemos FOB Arica, Chile, en el Incoterms 2020. ¿Quién se anima? Yo, licenciada Bien, bien, Maribel. Maribel. Ya, dale. El primer análisis de los costos, entiendo que tenemos lo que pasa en el ex-work. Primero tenemos la carga, lo cargamos al primer transportista. Después del primer transportista se descarga y se carga al buque. Y Ya. el FOT significa cargado en el buque. Y hasta ahí es responsable el exportador. Y de ahí para adelante los costos lo asume el importador. En el caso de riesgos también, hasta que está cargada la mercancía en el buque, es, mm, el riesgo es por parte del exportador y posteriormente lo asume el importador. En cuanto a los trámites, todos los trámites aduaneros de exportación lo asume el exportador. Perfecto. Muchas gracias, Maribel. Muy claro, muy bien, gracias. Y el último, CID Manzanillo, México. ¿Quién se anima a responder? No importa las personas que participaron o alguien. Ahora es cuando deben animarse para que después puedan practicar con mayor tranquilidad. Anímense, no, no hay problemas. Somos 10 participantes. Espero que todos estén en clases. ¿Quién se anima con el CID? Ángela está presente. Sí, Licen, yo lo Listo, hago Ángela. entonces. Te toca. Sí, me toca entonces. Bueno, la mercancía entonces, el vendedor se haría cargo hasta el puerto destino, pero sin realizar la descarga. En cuanto al riesgo, asume solo cuando en el puerto de origen, solo hasta el puerto de origen, cargado allá al barco. Y en este caso, como es CIF, tiene que pagar, es necesario el pago de un seguro, es obligatorio el seguro. Y en el tema de trámites, En el tema de trámites, mm, el, no me acuerdo mucho de esto, pero creo que el vendedor asume los trámites hasta puerto destino. sí. No, no, no. Hasta todo lo que está vinculado con exportación, como decía su compañera en el anterior caso.
Ah, ya. Solo hasta exportación, entonces, y luego el vendedor, el comprador es el que asume todos los riesgos después. Mejor dicho, los trámites, ¿no va? Sí, perfecto. Muchas gracias, Ya. Ángel. Antes de cesar esta diapositiva, ¿alguien más quiere animarse a hablar sobre cualquiera de los 4 ejercicios que tenemos, ya en base a lo que había, como una especie de práctica? Yo quiero hacerle una consulta. Buenas noches, licenciado, Richard, compañeros. Quería hacerle una consulta. Yo una vez hice una importación de maquinaria. Me la coordinamos con el exportador, con el vendedor, el término de ex-works, pero me la entregaron la maquinaria en planta, o sea, en la fábrica, sin desarmar, sin nada. O sea, y esto lo tuve que asumir yo, o sea, contratar una empresa de logística que lo desarmen y todo. O sea, esto no solo, el ex-works, me imagino que no solo se refiere a que lo entregan o sea, listo para embalar, ¿no? Esto también incluiría sin estar listo para cargar. Esa era mi consulta. primero que eso es un DDP, ¿no? Si ustedes se acuerdan en los Incoterms que hemos trabajado, cuando estamos hablando de exportación es el ex-works. Cuando estamos trabajando de importación y cuando te entregan en la puerta a la fábrica es el DDP, que es el último Incoterm que utilizamos. Primero eso. Ahora, en ese tipo de Incoterm, obviamente te deja la mercancía en la puerta de la fábrica. No implica que el exportador tenga que hacerse cargo de armar las partes de la mercancía si vienen partes y de incluso dar un proceso de capacitación. Eso es muy frecuente y muy común cuando hablamos en términos de maquinaria. Lo que tiene que ocurrir ahí es incluir una cláusula en el contrato de compra-venta internacional donde se acuerde. Bueno, probablemente tú en este caso probablemente podías acordar que te instalen la fábrica que te instalen la maquinaria, que te capaciten, pero tú cubrir los costos de estadía o los viáticos de quienes se van a acercar. En términos, como hemos hablado al principio, en términos de Incoterms, no incluye o no involucra que el término o en base al término se pueda, lo que tú decías, armar una maquinaria en particular. No sé si es a eso a lo que te referías o te he entendido mal, Richard. O sea, lo que acordamos con el exportador fue el término ex-works, o sea, que me lo entregaba en la fábrica, pero no me lo... Primero hay un error en el tipo de Incoterm, ¿no? Lo que deberían haber pactado era que te entregue en el Incoterm DDP, que es todo lo contrario del ex-works, porque tú estás haciendo el proceso de importación. O sea, cuando hablas de ex-works, estás entregando la mercancía para exportar en la puerta de tu fábrica. Y de ahí todo el proceso corre a nombre del importador. Y en este caso, si has declarado ex-works para él te ha entregado en la puerta de su fábrica o te ha entregado en la puerta de tu fábrica. Él me entregó en la fábrica de origen del Ya, correcto, exportador. correcto. Ya. Sea, me dejó la maquinaria toda, digamos, armada, todo, y era para exportar eso, para traerla a Bolivia. O sea que la maquinaria estaba toda armada, todo, y yo tuve que contratar una empresa de logística para que la desarmen, la embalen y todo lo demás, y la documentación también corrió por mi cuenta, ¿no? Ya, Y por eso usamos el término ex-works. perfecto. Pero sí, así fue. Estaba bien entonces, licenciado. Ahora, ¿O creo que había que especificar algo más en el contrato? primero que has utilizado un mal término de negociación, ¿no? Como decíamos, normalmente quienes utilizan ex-work son los aprendices en exportación y las pequeñas y medianas empresas. Como hemos hablado en la primera clase,
tú podías haber negociado lo que normalmente se negocia en una transacción de importación, que es un SID, ¿no? Que hubiera sido el más adecuado para ti, porque lamentablemente tú te has tenido que hacer cargo de todo, has tenido que contratar seguramente una empresa logística o un despachante de aduana, has tenido que trabajar en el término de contratar el flete internacional, entonces has asumido un riesgo, el mayor riesgo. No creo que era lo más adecuado en este caso de importación es un SID, ¿no? Claro. Sí, pero a veces hay empresas que, digamos, solo, o sea, las condiciones te la ponen así, o sea, estas son las condiciones en las que te vendo, ¿no? Y a veces hay que asumir también ese riesgo, licenciado. Ahora, Gracias. ahora ahí, Richard, o sea, está bien, son opciones y esa es la práctica, ¿no? Pero no significa que como alguna de tus compañeras hablaba hace rato en el Expo, eh, Cintia justamente, que no significa que no te apoye, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa en la práctica también? En la práctica, la carga, o sea, para la carga no utilizas obreros, digamos, sino necesitas una grúa. Seguramente lo tuyo ha sido con una grúa que han tenido que cargar, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el vendedor te puede ayudar a contratar a la empresa, obviamente no pagar, incluso te puede ayudar a facilitar el proceso del trámite, porque es muy difícil hacer el trámite, ya tienes esa experiencia, es muy complicado hacer el trámite en un país extranjero para que traer la mercancía a tu país, ¿no? Claro, exacto, sí, es más complicado. El exportador solo entrega la factura comercial y la lista de empaque, digamos, y después todo corre por cuenta del importador. Claro, en este caso hasta el cargado, tú has tenido que pagar los gastos de cargar Exacto. al primer medio de transporte, digamos. Sí, desde el desarmado de la maquinaria, el embalado y el trámite, el transporte, el primer transporte terrestre hasta puerto, después el marítimo y todo lo demás. Ahora, ahí lo correcto era, por eso depende de cómo contrates el Ex-Works y ahí cómo incluyas en el contrato de compra y venta, porque ahí lo que él debería haber hecho es entregarte desarmado y embalado, ¿no? Creo que ahí ha habido un costo que has tenido que asumir innecesario porque ese costo debería corresponder al exportador, ¿no? Sí, sí, eso hubiera sido lo ideal, licenciado. Bueno, pero a partir de ahora Gracias. yo creo que ya hay que trabajar. Por eso es fundamental. Gracias, Richard, por el ejemplo y por el ejemplo práctico, para que vean la importancia que tiene negociar los términos, los Incoterms al momento de realizar una transacción comercial. A veces, como decíamos, ni siquiera es tan importante negociar en FOC porque normalmente cuando están en materia de contenedores, porque los contenedores normalmente llegan a una terminal de contenedores, no es que llegue el camión y lo cargue inmediatamente al barco, porque depende ahí de la planificación naviera, ¿no es cierto? O sea, por eso te piden muchas veces con 15 días o 20 días de anticipación para consolidar incluso la carga y para poder subir el contenedor. Entonces, eh, habíamos dado un ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si hay un tsunami o cualquier cosa que destruye el contenedor? Entonces, y ya no es responsabilidad del comprador, sino la responsabilidad la tiene que asumir el vendedor, ¿no? Entonces, es fundamental. Bueno, muchas gracias por este primer ejercicio a todos los que han participado. Ahora vamos a hacer otro ejercicio. Aquí necesito que puedan trabajar ustedes. Espero que me salga bien. Estamos hablando sobre paletización, ¿no? Entonces, tenemos una información, un ejercicio de paletización que ya lo hemos hecho, ya lo hemos trabajado en clase. Tenemos una información general donde nos dan las dimensiones del empaque y del pallet.
y nos dan también una altura máxima de la carga estibada que es 120 centímetros. Pues lo que vamos a hacer ahora es calcular cuántas cajas se pueden colocar en un pallet. Aquí tenemos un chanchullo para todos, ¿no? Lo primero que vamos a hacer es calcular el número de cajas a lo ancho y a lo largo que van en la primera, en el primer bloque o en la primera línea del pallet, ¿no? Ya hemos visto en la anterior clase la forma de los pallets, las dimensiones y del empaque. Entonces, ahora vamos a calcular el ancho y largo. Para eso tenemos la formulita aquí, ¿no? En el caso de ancho, vamos a dividir el ancho del pallet sobre el ancho de la caja. Y en el caso de largo, el largo del pallet sobre el largo de la caja. Entonces, ya si alguien me puede decir cuál es el resultado del ancho. ¿Cuánto es el ancho del pallet? 120 centímetros. Perfecto. ¿Y el ancho de la caja? 40 centímetros. 40. 40. ¿Y cuál es el resultado? 3. Perfecto, 3 unidades. Hablamos de largo. ¿Quién me puede decir el resultado? Obviamente explicando. 100 centímetros entre 50 a 2. Perfecto. Muy bien, Richard. Ya tenemos entonces, ya hemos calculado que por el ancho del pallet ingresan 3 unidades y por el largo 2 unidades. Ahora, en la práctica puede haber una combinación. O sea, se puede multiplicar largo por ancho, ¿no? Dependiendo de la dimensión y de la forma de la caja. Muchas veces, para optimizar eh, tanto los pallets o los contenedores, normalmente en la práctica se utilizan combinaciones, ¿no? Entonces, eso ya obviamente va a venir con la práctica que ustedes adquieran y en el terreno, porque la idea es tratar de tener la mayor cantidad posible de carga ya sea en el pallet o el contenedor, obviamente dependiendo del peso, como decía una de sus compañeras en la clase anterior. Ahora solo estamos hablando de unidades y en el último vamos a ver un poco sobre el tema del peso. Entonces, la segunda pregunta es, vamos a calcular ahora el número de cajas por nivel. Ya sabemos que en el ancho entran 3 unidades y en el largo 2. Más o menos estamos hablando de una especie de L, ¿no? Ahora, para saber cuántas cajas entran en el primer nivel, tenemos esa fórmula, ¿no? Entonces, ¿cuántas unidades entran en el primer nivel? 6 unidades. Perfecto, 6 unidades de caja. Pero tenemos el dato de que la carga estimada puede ser 120 centímetros, ¿no? Entonces, para ver cuántos niveles vamos a tener, entonces calculamos los niveles de cajas por pallet, ¿no? ¿Cuánto es el resultado ahí? ¿Cuántos niveles tendría nuestro pallet? 20. A ver, ¿cómo has sacado ese resultado? Em, el alto son 120 centímetros Perfecto, y lo he dividido por la altura de, no, espera, la altura de la caja debería ser, que es de 40 centímetros. sí, Sería 3. perfecto. Muchas gracias, Eliana. Entonces, tenemos que en el primer nivel entran 6 cajas y tenemos 3 niveles de cajas. Entonces, ¿cuál es el resultado final? ¿Cuántas cajas en total entran en los 3 niveles del pallet? 18. ¿Cómo has hecho el cálculo, Richard? El número de niveles por el total de las cajas por nivel. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, es simple el ejercicio, ¿no? Se puede ir complicando más después, pero en líneas generales, la base del ejercicio es
el cálculo de la base es de esta manera. En la tarea final vamos a tener un ejercicio de esta naturaleza. Puede ser que yo les presente el largo en metros, el largo del pallet en metros y el largo del empaque en centímetros. Puede ser, ¿no? Para tratar de complicar un poquito, pero ustedes ya saben que el ejercicio se realiza en las mismas unidades. Entonces, lo primero que tienen que hacer es transformar todas las medidas a una sola unidad y en esa línea realizar el ejercicio. Pasamos al siguiente, un ejercicio de contenedores, ¿no? Tenemos una información general, estamos hablando solo de unidades, por si acaso ahora. Tenemos una información general, una cantidad de 800 cajas para un contenedor estándar de 20 pies. Entonces, lo que debemos calcular aquí es cuántas cajas se pueden colocar en el contenedor. Acá todas las medidas están en metros, obviamente en función de la medida del contenedor. Entonces, lo primero que calculamos es el número de cajas. O sea, tenemos que calcular el número de cajas por largo, por ancho y por alto. ¿No? Es más o menos, si ustedes se imaginan, es algo tridimensional, ¿no? Como un pilar con dos lados a largo y ancho. Eso es lo primero que vamos a calcular. Entonces, podemos partir por el ancho. ¿Cuántas cajas entrarían en el ancho del contenedor? 7. ¿Cómo has calculado ese dato? El, el ancho, que es 2.35 del contenedor, ¿Ya? dividido entre 0,30 metros del empaque. Y eso Perfecto, sale 7.83, pero tenemos que redondear a las 7 unidades. perfecto. Siempre hay que redondear en este caso hacia abajo. Es preferible que nos sobre un poco de espacio a que tengamos que poner 7.8 cajas, ¿no? No tendría valor. Vamos por el largo entonces. 14. 14. Perfecto. El alto, ¿7? ¿sí, Andrea? ¿7? ¿Cómo has calculado? El alto del contenedor dividido en el alto del empaque. Ya, ¿me puedes decir los valores, por favor? 2.39 eh, dividido entre 0.30. Perfecto. Entonces, tenemos que de largo entran 14 cajas, a lo ancho 7 cajas y a lo alto también 7 cajas. Entonces, lo que ahora tenemos que saber es cuántas cajas entran en el contenedor. O sea, estamos hablando ya de todo el espacio del contenedor. Entonces, ahí hacemos un ejercicio de multiplicar el ancho, las cajas por ancho, las cajas por largo y las cajas por alto. ¿Quién me puede dar el resultado? Maribel, 686. ¿cuánto? 686. 686 cajas. Perfecto. Tenemos 686 cajas. Ahora, determinamos si nuestras cajas que tenemos, nuestra cantidad de cajas, puede caber en el contenedor de 20 pies. Las 800 cajas que tenemos, ¿pueden caber en este contenedor? No. Entonces, ¿qué podemos hacer? En realidad tenemos que llevar las 800 cajas. Entonces, ¿cómo contratamos o qué contratamos o qué hacemos para llevar las 800? Una opción Podríamos, podría ser contratar un contenedor de 1,40 pies. Es una opción, es una opción. Otra opción, Contratar un contenedor, que no recuerdo el nombre, arriba, abierto arriba, ¿cómo se llama? Open, ¿ya? eso podría ser otra opción.
Ya, otra opción. No he tomado en cuenta, la verdad, ninguna de las dos opciones que me están planteando. Son interesantes. Otra opción, Puede ser que ya no usamos el contenedor y transportamos directamente en un camión, ¿no? Y lo acomodamos. no, pero tienes que transportar por vía marítima, ojo. Ah, vía marítima. Son interesantes las opciones, las dos opciones que han planteado. Podemos contratar un contenedor de 40 pies, resultaría ser muy grande, ¿no? O podemos contratar lo que decía Richard, pero ahí podemos ver nuestra carga, ¿no? O sea, por ahí es una carga sensible. Hay una alternativa. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la carga, del tipo de carga en contenedores, ¿no? Hemos hablado de dos formas de llevar la carga en el contenedor. ¿Se acuerdan? ¿En pallets? Sí, sí, está bien, ya puede ser otra opción, pero hay otra opción, ¿no? ¿Alguien más antes de terminar el ejercicio? Hay una opción que también podemos utilizar que es muy... Vamos, Richard. Podría ser también utilizar un contenedor de 20 pies para nuestra carga y la que sobra, si es posible, consolidar en otro contenedor que tenga el mismo destino. Perfecto, Richard, coincidimos. Esa es la opción que había planteado, ¿no? Como las 800 cajas no pueden entrar en un solo contenedor, podemos contratar un contenedor FCL, que es el para un solo vendedor, para nuestras 686 cajas iniciales, y un contenedor LCL para 114 cajas, que puede ser eh, una fracción de carga y consolidar con otra carga para exportar. Ahora, ahí viene el análisis que tienen que hacer ustedes en cuestión de eficiencia de costos, ¿no? ¿Qué es menos costoso? Contratar el contenedor de 20 pies y la carga restante llevar en otro contenedor donde se va a juntar con otro tipo de carga para exportar o contratar un contenedor de 40 pies. Son opciones y alternativas que ustedes tienen que evaluar en su momento. Gracias a los que han participado. Ya para cerrar nuestra clase y nuestro módulo, vamos a hacer un ejercicio. No hemos hecho este ejercicio y lo voy a intentar hacer con ustedes. Acá tengo escrito algo al respecto y espero que nos haga bien el ejercicio, ¿no? Nos vamos a hablar cálculo de flete marítimo. Normalmente cuando nosotros contratamos un, un contenedor, ya nos viene el flete, el costo del flete del contenedor, ¿no? Eh, Tuve la casualidad de conversar con un amigo, él es coreano y es importador de telas desde China a Bolivia, y él me decía, ¿no? Que el flete del contenedor desde China hasta Arica son $3,000 y en camión desde Arica a La Paz son $1,500 más o menos. Pero esos son montos globales que te define la empresa en función de la carga. Pues ahora vamos a hacer ese pequeño ejercicio donde nosotros podemos calcular el costo de nuestro flete marítimo y podemos decir a la empresa naviera en este caso si efectivamente nos está cobrando lo adecuado o no nos está cobrando lo adecuado. Entonces tenemos acá un pequeño ejemplo. Acá también voy a necesitar que hagamos el cálculo con ustedes. Tenemos una mercancía, un producto X, creo que este era el algodón, lo saqué del internet, 100 toneladas, ¿no? La medida de la paca, o sea, la paca normalmente es un envase casi de las mismas dimensiones, es de 0,40 por 0,40 por 0,40. Cada paca tiene un peso unitario de 0,04 toneladas. Igual, en el ejemplo tal vez les pueda dar con 400 kilogramos, ¿no? O sea, son cositas que ustedes tienen que ir trabajando para que adquieran más práctica.
La ruta en este caso es ficticia, es Arica-Hamburgo, y tenemos una tarifa básica. Normalmente cuando ustedes vean las tarifas de las navieras, pueden entrar qué sé yo, al puerto al TPA y a otras páginas web. Normalmente las tarifas te ponen el valor tonelada métrica barra metro cúbico, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que la tarifa básica en este caso es de 80 dólares por tonelada de carga o por metro cúbico de carga. Y a esta tarifa básica, cuando hablamos de flete internacional, normalmente existen dos tipos de recargo. Uno es el recargo monetario, que está asociado a la variación en los tipos de cambio. En este caso es el 20% del valor de la tarifa básica. Y tenemos el recargo por combustible, que está asociado a las fluctuaciones del precio internacional del petróleo, ¿no? Entonces, y ahí hay un recargo, en este caso, que es de 10 dólares por tonelada por tonelada o metro cúbico. Entonces, aquí nos están pidiendo que con esta información hagamos el cálculo del flete marítimo. Tenemos algunos datos útiles, ¿no? El flete marítimo se calcula en función del peso del volumen. Normalmente las navieras utilizan el mayor. ¿Cómo determinan la relación entre peso y volumen? En la relación se utiliza un factor que se llama el factor de estiba. El factor de estiba es igual al volumen sobre el peso de la carga. Si este factor es mayor a 1, las navieras utilizan el volumen para el cálculo del flete. Y obviamente, si es menor a 1, utilizan el peso para el cálculo del flete. ¿Qué dato tenemos ya aquí en el ejercicio? ¿Tenemos el volumen o el peso? El El peso. peso. Perfecto. Entonces, ¿qué calculamos primero? Vamos a calcular primero el número de pacas, ¿no? En este caso, vamos a utilizar para identificar nuestro número de pacas la cantidad total sobre el peso unitario, lo que nos va a decir cuántas unidades de pacas tenemos. ¿Alguien puede calcular ese dato, por favor? ¿Cuánto es la cantidad? 2.500. Perfecto. Gracias, Maribel. El número de pacas son 2.500 pacas. Ya tenemos el primer dato. El segundo dato que vamos a hacer es calcular el volumen. ¿Cómo calculamos el volumen? Calculamos multiplicando las tres dimensiones de la paca por el número de pacas. Ese es el dato que nos va a dar el volumen de nuestra carga. ¿Alguien puede calcular? Cero punto cero sesenta y cuatro. A ver, ¿cómo has calculado? ¿Cuál es el alto? 0.40 40 por, metros. 0.40 metros por 0.40 metros. ¿cuánto es eso? Es 0.064 metros cúbicos. Ya, eso tienes que multiplicar por qué. Para tener el volumen total. Solo me has dado el volumen de una paca, pero necesitamos el volumen 2.500 pacas. de las Por 2.500 pacas. 2.500. ¿Cuánto sería? 160. 160. 160 ¿qué? Toneladas, kilos, metros cúbicos, pacas, ¿qué? Metros cúbicos. Perfecto. Tenemos 160 metros cúbicos. Entonces, ya tenemos los dos valores importantes para calcular el factor de estiba. Entonces, como hemos dicho, el factor de estiba es la relación volumen-peso. ¿Qué operación hacemos? Obviamente en la operación de la división, ¿qué valores utilizamos? ¿Y cuál es el resultado?
4.075 A ver, ¿cuál es el o volumen? 163, digo 160, perdón, 160. ¿Y el peso? 0.04. No, 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 no. El total, la cantidad, el peso total. 100 toneladas, 1.60. Ah, cierto. Perfecto. Entonces, el factor estiva es 1.6. ¿Qué nos dice la regla? Que el flete marítimo va a ser calculada, eh, ¿cuál es el mayor según el peso o el volumen? Y en este caso, ¿sobre qué vamos a calcular el flete? Sobre el volumen, si es mayor a 1, el volumen menor a 1, el peso. Perfecto. Entonces, como el factor estiva es mayor a 1, la naviera va a aplicar la tarifa en base al volumen. ¿Hasta ahí está claro para todos? ¿Podría repetir el punto 3, por favor? Sí. El punto 3 nos dice básicamente que debemos calcular el factor estiva. Este factor estiva nos va a determinar si la naviera va a hacer el cobro en función del volumen que tenemos, de las 100 toneladas, o de la cantidad o el peso total de las 100 toneladas, o en función del volumen de la carga. Entonces, ellos normalmente van a cotizar sobre el mayor. ¿Por qué? Porque van a cobrar más. Entonces, para saber cuál utilizar, utilizamos la fórmula del factor estiva, que es una relación simple de volumen y peso. Cuando el volumen es mayor al peso, mayor a 1, este factor estiva significa que el volumen es mayor al peso. Por lo tanto, ese va a ser el factor que va a utilizar la naviera para calcular el flete total de la mercancía. Gracias. Ahora calculamos el flete, ¿no es cierto? El flete que vamos a utilizar. Lo primero que hay que calcular es la tarifa, que es la multiplicación entre el volumen y la tarifa básica, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? 160. Perfecto. Multiplicamos por la tarifa básica, que es 12.800 dólares. perfecto. $80. Oh, exactamente. El volumen por la tarifa básica, que nuestra tarifa básica entonces es 12.800 dólares. Pero ahí tenemos que añadir los recargos monetarios. Entonces, el primer recargo monetario, que es el CAF, nos dice que es el 20% de la tarifa. ¿Cuánto es el 20% de la tarifa? 2.560. Perfecto, ya tenemos calculado el CAF. Ahora tenemos que calcular el BAF, que nos dice que es el recargo unitario, que son los 10 dólares, por el volumen. $1.600. Perfecto, tenemos 1.600. Hasta ahí ya tenemos todos los cálculos hechos. Entonces, lo que nos falta ahora es calcular el flete total que se debe cancelar a la naviera. Entonces, la relación es muy simple, es la suma de los tres costos, ¿no? $16.960. Perfecto. Ese es el flete que nosotros deberíamos pagar para transportar las 100 toneladas en este caso, del producto que tenemos en el comercio internacional, ¿no? Ahora, obviamente la naviera te dirá 17.000 o tal vez te quiera sumar algo más, pero cuando uno ya sabe el cálculo, eh, ya tiene la idea básica para el cálculo,
Entonces, puede trabajar conjuntamente la naviera o aproximar el costo. Si hasta aquí está entendible, también este va a ser un ejercicio. A ver, en la clase anterior hemos trabajado en un ejercicio casi completo de contenedorización, donde hemos empezado desde el peso de ah, del producto. Me acuerdo que eran engrampadoras, sí, engrampadoras, desde el envase del producto, la caja, el pallet, el contenedor, y hemos calculado el peso. Entonces, probablemente ahí vamos a añadir, modificando algunos pequeños datos más, el volumen, o vamos a terminar calculando el flete marítimo. Hasta aquí corresponde todo lo que hemos avanzado en clase. No sé si tienen algún comentario adicional, porque ya estaríamos casi concluyendo la última sesión. Así que si hay alguien que quiere hablar algo, o pasamos a los últimos aportes administrativos. Por favor, tal vez no he escuchado bien. Este tipo de cálculos para cualquier tipo de mercancía que esté embalada en una versión cubos, si vale el término. Sí, sí, por eso es el volumen, tiene que tener las tres dimensiones, ¿no? Para calcular. Cuando normalmente no se lleva mercancías sueltas sin empacar en una caja, ¿no es cierto? Y normalmente Ahora, obviamente, hay otro tipo de mercancías a las que no puede acomodar este cálculo. Por ejemplo, las mercancías a granel, que tienen O otro los tipo de cálculo. vehículos. ¿Perdón? O los vehículos podría ser también, porque hay Exacto, vehículos que vienen en contenedores. exacto. Los vehículos. Tenemos tuberías, tenemos rollos de cables. La maquinaria también. Exactamente, maquinaria, material de construcción, los granos, los minerales que no van en contenedores, sino, como les decía, lo que pasa en Arica, ¿no es cierto? Sacan del patio del depósito, llevan en un contenedor volteable con una grúa y depositan en un barco granelero. O los productos químicos, por ejemplo, ácido sulfúrico, y todos los productos tienen un cálculo diferente, una forma diferente de cálculo, ¿no? Esto es para mercancías que van en caja y que, bueno, son mercancías, lo que hemos visto son carga general. Y los tipos de contenedores y los tipos de barcos también, como hemos visto en la clase anterior, son diferentes para las mercancías de carga general, ¿no? Gracias Cintia por la pregunta y aclaración. Esto es para carga general. Algunos apuntes de tema administrativo. Voy a seguir insistiendo con administración para que me puedan habilitar la unidad 2. No la tengo habilitada porque tengo que editarla, debo colgar las presentaciones, debo colgar las preguntas de la clase anterior, debo colgar estas preguntas y como saben, esta es la última sesión que tenemos. Tienen tiempo para presentar todos los trabajos hasta el 2 de diciembre, hasta la medianoche. He optado por esa modalidad porque en las anteriores clases que tuve en los otros diplomados, poníamos una fecha, pero algunos no cumplían, y es injusto dar el mismo tratamiento al que incumple con el que cumple. Entonces, para evitar eso, he tratado de que todas las pruebas, todas las tareas se vayan hasta el final, y ahí van a tener tiempo para presentar. Yo quiero agradecerles bueno, algunos de ustedes los conozco, ya sea de clases o del ámbito laboral. Un gusto haber participado con otros de sus compañeros. Espero que el módulo haya sido de su interés, de su agrado, y espero bueno, que estemos en contacto cualquier momento. Es muy probable que me vuelvan a ver en el trabajo final. Eso voy a hablar todavía con coordinación,
es muy probable que esté acompañando en el trabajo final, así que vamos a estar en contacto. Y con los que no están concluyendo, si llevan aduanas, vamos a hablar origen conmigo, y si llevan marketing, vamos a hablar sobre internacionalización. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, un gusto, y tienen mi número de celular y cualquier rato estamos en contacto. Muchas gracias, licenciado. Gracias, Richard. Gracias, licenciado.